comenzar clases el día de hoy, en la anterior actividad, hablábamos sobre los derechos humanos, la importancia y cómo evolucionó en la historia universal, por supuesto, y aquí en Venezuela, cómo poco a poco fueron reconociéndose los derechos inherentes a la sola naturaleza humana y cómo se le ha dado cabida al ordenamiento jurídico para que sea de obligatorio cumplimiento, que el Estado tenga la obligación la obligación de garantizarnos a nosotros esa prerrogativa, esos derechos fundamentales. Pero principalmente los derechos humanos surgen, como lo dijimos en la anterior clase, como consecuencia de esas devastaciones universales mundiales que ocurrían luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Allí, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en los años 48, 49, es donde se constituye la Organización de las Naciones Unidas y allí se promulga esa idea de los derechos humanos, los derechos fundamentales. Y esta característica pues hace de que aquellos estados que hayan suscrito estos acuerdos, estos convenios, pues tengan obligación de garantizar a los conciudadanos el pleno goce y ejercicio de estos derechos fundamentales que lo que buscan es permitir calidad de vida, permitir que nosotros, los justiciables, los hombres a pie, los de la comunidad, independientemente de cuál sea su condición social, política, religiosa, cultural, evidentemente pues sea objeto y sujeto, mejor dicho, de estos derechos fundamentales. Principalmente en la Constitución venezolana, en la Constitución del 99, se recoge una serie de principios constitucionales allí que inicialmente fueron de una manera muy tímida, por decirlo de alguna forma, plasmados en la Constitución del 61. Sin embargo, en la Constitución del 99, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, que son los principales derechos que podemos decir que le corresponden por la sola esencia humana. Evidentemente, como vamos a ver ahorita, pues hay otra serie de derechos que llamamos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. No obstante, en la Constitución del 99, amigo Ilson, allí, a través de una norma de rango constitucional, se le da prevalencia, insisto, en este tema, sobre las normas que contienen, o mejor dicho, aquellos tratados y acuerdos que contienen normas dirigidas a regular los derechos humanos. En Venezuela, a partir del año 99, se le da rango constitucional conforme al artículo 21 de la Constitución Nacional a estos tratados, a estos acuerdos. No significa, ojo, Ilson, que tenga una... Algunos autores hablan de que los tratados de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos tienen supremacía constitucional, es decir, están por encima de la Constitución. Yo no soy de ese criterio. Yo comparto la idea de que los tratados y acuerdos internacionales tienen el mismo rango constitucional cuando sea necesario su aplicación a las normas constitucionales. Cuando usted recuerda, Ilson, las primeras materias que usted veía y ahorita aquí en la Escuela de Derecho, sobre las fuentes del derecho, la pirámide de Kelsen, estoy seguro que usted en algún momento pudo haberla revisado, y allí usted va a encontrar que existe cierto orden, un orden estructural de cómo deben aplicarse las normas en el orden de preferencia o de prelación de uno frente a otro. Y nosotros encontramos que la Constitución Nacional es la norma suprema. No hay ninguna norma que esté por encima de ella. Y de ahí hacia abajo encontramos el resto o digamos en los demás dispositivos que conforman el ordenamiento jurídico en Venezuela. Y ahí hablamos, por supuesto, de las leyes orgánicas, de las leyes ordinarias, de los códigos, de la jurisprudencia, de la doctrina por supuesto, los tratados y acuerdos internacionales que haya suscrito Venezuela. Sin embargo, y esto lo aclaro, Ilson, esos tratados y acuerdos internacionales tienen prevalencia frente al ordenamiento jurídico siempre y cuando vayan a garantizar, por supuesto, esos derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es importante saber, para resumirte este pedacito aquí de este tema importante, de que los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional, conforme al artículo 21, pero no pueden estar por encima de la norma constitucional
conforme al artículo 7 de la Constitución Nacional. Si usted revisa el artículo 7, refiere allí de que las normas constitucionales tienen supremacía, o es la norma suprema, mejor dicho, textualmente así lo establece, es la norma suprema del ordenamiento jurídico venezolano. Entonces no podemos pensar de que los tratados y acuerdos internacionales pues tienen esa supremacía. Dicho esto, nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre las características y los principios que rigen en materia de los derechos humanos, pero adicionalmente vamos a hablar de los derechos humanos como se han configurado a través de la historia universal, a través del paso del tiempo, en los derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Así se les ha llamado y se les ha clasificado, dependiendo del momento histórico de su reconocimiento. ¿Y por qué decimos de su reconocimiento? Si nosotros revisamos la historia de Venezuela, no fue si hasta 1854-59, donde se abolió la esclavitud y por supuesto la pena de muerte. José Tadeo Monagas, si mal no me equivoco, fue pionero en este tema y reconoció el derecho a la libertad de aquellas personas en Venezuela que eran consideradas esclavas. Entonces, dependiendo del momento histórico, es que pueda hablarse de la generación de esos derechos humanos. Así encontramos, por ejemplo, en el siglo XV, entre el siglo XV y el siglo XIX, en la época contemporánea, hablamos de los derechos civiles y los derechos políticos. ¿Y qué encontramos como derechos civiles y como derechos políticos? Principalmente el derecho a la libertad y, por supuesto, el derecho a la vida. Son los derechos fundamentales. En esos derechos civiles encontramos, como lo dije, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y la propiedad, y los derechos políticos, el derecho al voto, a la asociación y a la huelga. Esto no solamente ha sido una conquista del ser humano a través de la historia, sino que el ser humano se ha dado para sí mismo este reconocimiento. Aquellas personas que dirigen nuestra sociedad, pues han entendido que para que los conciudadanos tengan calidad de vida, pues es necesario que se les reconozcan estos derechos. Y esto, ¿no? Tiene que ver mucho con esta teoría del contrato social de Rousseau. En el contrato social de Rousseau se explica allí que nosotros, los ciudadanos de a pie, gobernados, por decirlo de alguna manera, renunciamos a ciertos derechos para adquirir otros. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los derechos que normalmente uno puede renunciar? Por ejemplo, el libre tránsito. El libre tránsito existe, pero con unas limitaciones. Por ejemplo, el respeto a las señales de tránsito sería un ejemplo que en la actualidad uno pudiera digamos, especificar o mencionar sobre la renuncia de ciertos derechos. Eso desde el punto de vista legal, inclusive desde el punto de vista moral, nosotros se nos imponen ciertas normas de rango moral, la forma como nos vestimos, la forma como nos expresamos y la forma como nosotros nos desenvolvemos en un espacio social. Si eso no ocurriera, pues evidentemente pues, va a haber un rechazo. A lo mejor no intencional o de manera consciente sería la palabra ese rechazo, sino que nuestro comportamiento va a provocar que en el espacio donde nosotros nos desenvolvemos, pues estemos rechazados. Entonces encontramos allí los primeros, digamos, los derechos humanos de primera generación, principal el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Quiero hacer una acotación con esto, Wilson, y te pregunto a ti para escucharte. Siempre se ha discutido, ¿no? ¿Cuál derecho es más importante, no? No sé si en algún momento usted se ha hecho esa pregunta o le han hecho esa pregunta ¿cómo se concibe el derecho a la vida y cómo se consigue el derecho a la libertad? Y siempre en algunas clases se dice, bueno, para usted, ¿cuál sería más importante, el derecho a la vida o el derecho a la libertad, ¿no? Algunos dicen que de estar preso injustamente, pues es preferible morirse. Otros dicen, bueno, estar preso, sin embargo, tengo vida y si tengo vida, pues tengo esperanza, ¿no? Ahora, evidentemente, no hay desde el punto de vista de cómo se protege estos derechos, no hay ninguna diferencia, como vamos a ver ahorita en las características. Los derechos humanos son inmutables, no pueden cambiarse y por tanto se protegen, se garantizan
con la misma condición que cualquier otro. Por ejemplo, el derecho a la educación, que es un derecho humano fundamental, no puede pensar que está por encima del derecho a la vida o al revés, ¿sí me entiende? Todos están en un mismo plano de igualdad. Fíjate, los derechos humanos de segunda generación encontramos los derechos económicos, sociales y culturales. Fíjate que allí poco a poco vamos avanzando. Primeramente, pues se reconoce el derecho a la libertad y el derecho a la vida porque eso es parte de la biología humana, es ser libre. De vivir, por supuesto, es parte de nuestra biología. Sin embargo, la propia sociedad nos ha dado ciertos reconocimientos porque nosotros mismos hemos alcanzado esos aspectos para mejorar nuestra calidad de vida. Y ahí encontramos esos elementos, o mejor dicho, esos derechos que encuadran en lo económico, en lo social y el cultural. Y hablamos del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a una vivienda digna, entre otros en particular. Pero fíjate que allí tenemos el derecho a la salud. El Estado, evidentemente, yo pago impuestos, por eso yo renuncio a ciertos derechos. El Estado me impone a mí la obligación de dar parte de lo que yo percibo de mi salario para obtener de manera recíproca un beneficio desde el punto de vista de la salud. Es un derecho fundamental. El derecho a la educación también es otro derecho humano fundamental. ¿Y por qué el derecho a la educación es fundamental? Porque permite el crecimiento y el desarrollo normal, evolutivo de la propia sociedad. Si hay una sociedad que se educa, hay una sociedad que se prepara, hay una sociedad que se transforma desde el punto de vista académico, científico, tecnológico, cualquiera sea la rama de investigación o de estudio, evidentemente eso va a provocar que esa sociedad pues tenga mejor calidad de vida para sí, para sus conciudadanos. Y los derechos de tercera generación, hablamos de la solidaridad. Fíjate que sobre todo en estos tiempos, en los últimos 30, 40 años, se ha hablado mucho sobre el cambio climático, el impacto que ha tenido, digamos, el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico de la humanidad, que de alguna manera ha recortado cómo la propia naturaleza puede es sobrevivir, por decirlo de alguna manera, frente a esa influencia externa que tiene que ver con las zonas industriales, con el calentamiento global, cómo la actividad humana afecta de alguna u otra manera el medio ambiente. Y por supuesto, pues ese medio ambiente limpio es lo que se protege como derecho humano fundamental para que nosotros pues, podamos vivir y tengamos calidad de vida. Por eso hay una gran diferencia en nosotros los países subdesarrollados, por decirlo de alguna manera, y cuando comparamos en las imágenes que nos muestran, pues observamos que hay mucho más control desde el punto de vista de lo que es la recolección del aseo urbano a diferencia de nuestros países, donde evidentemente hay muchas dificultades sobre este tema. Pero si lo vemos desde el punto de vista industrial, evidentemente la contaminación que allí sucede desde el punto de vista industrial es mucho mayor a la contaminación que podamos realizar o que hacemos nosotros, que nosotros, digamos, influenciamos con nuestra actividad, le damos, transferimos esa contaminación a la naturaleza y evidentemente pues afecta nuestra calidad de vida. ¿Cómo afecta nuestra calidad de vida? Atentando principalmente con nuestra salud, atentando principalmente con nuestro medio ambiente, atentando principalmente con los recursos no renovables que de alguna otra manera no puede permitirse el uso discriminado o indiscriminado, mejor dicho, de estos recursos porque de alguna otra manera pues atenta, por supuesto, con el medio ambiente y con la salud, no solamente la de los seres humanos, sino de todas las especies que conforman nuestra humanidad o conforman nuestro planeta, los seres vivos que allí habitamos. Esas modificaciones, esas alteraciones, pues evidentemente pues trae consecuencias. Fíjate, salimos o estamos en una etapa final, por decirlo de alguna manera, el tema de la pandemia, que de alguna otra forma se le achaca inclusive o se le da responsabilidad a esa modernización, a ese consumismo inagotable que existe en nuestra sociedad y que ha permitido que nosotros enfrentemos pandemias como la que acabamos de ver ahorita, cosa que en los últimos 80, 100 años pues no ocurría de una forma
que nos obligara a quedar encerrados durante unos 6 meses, un año, como lo hicimos. Y el último, el de cuarta generación, tiene que ver con el acceso a la información, con el acceso al Internet. Fíjate que la Organización de las Naciones Unidas y los diferentes países que suscriben los tratados relacionados con los derechos humanos reconocen que el acceso inclusive al Internet debe ser reconocido como un derecho humano, como un derecho fundamental, porque forma parte ahora de las comunicaciones del mundo globalizado. Se considera inclusive de que aquellas zonas donde no existe internet, donde no existe acceso telefónico, pues evidentemente allí hay se quiebra, por decirlo de alguna manera, el acceso a la educación y rompe, por supuesto, esos derechos de cuarta generación. Y si nosotros revisamos esta forma como se han clasificado los derechos humanos, encontramos que estos derechos humanos se reconocen a medida que el hombre ha ido evolucionando, a medida que el hombre ha ido desarrollándose para obtener para sí, para su sociedad, mejor calidad de vida. Recordemos, en el siglo XIV, siglo XV, el derecho a la vida, a la libertad, y luego progresivamente se fue estructurando el derecho a la actividad política, el derecho al sufragio, por supuesto, el derecho al trabajo, el derecho a participar activamente, inclusive en actividades políticas. Se le reconocieron posteriormente los derechos a las mujeres